ahora con el celular o con la tarjeta de débito que pagamos el colectivo o el subte, estamos celebrando un contrato de transporte. En el momento que hacemos el pago, ya aceptamos el precio y estamos celebrando el contrato de transporte. O sea que es algo muy simple que es un contrato. Yo me acuerdo cuando inicié la materia contratos en la facultad, lo primero que el profesor dijo, que era una materia larguísima, una materia anual, para que se den una idea, es una de las materias troncales importantes. El profesor lo primero que dijo es, para que haya contrato, lo que tiene que haber es oferta y aceptación. Nada más. Oferta no es invitación a ofertar. ¿Cuál es la diferencia? La invitación a ofertar es cuando te proponen algo, pero no te están diciendo, por ejemplo, un precio. Eso es una invitación a ofertar, no es una oferta. En cambio, lo que hacemos a diario, tenemos un precio publicado, no sé, en una tienda de ropa, está ese precio. Ya eso es la oferta. Oferta no quiere decir descuento, sino quiere decir que te estoy ofreciendo este producto o que te estoy ofreciendo ese servicio. En ese sentido, no es que ¿a quién se lo ofrece? Se lo ofrece a comprador indeterminado. O sea, en una casa de ropa o en el supermercado. Comprador indeterminado. No es que se lo ofrece a una persona en particular, lo ofrece. Si yo voy, lo tomo de la góndola, voy y lo pago, quiere decir que lo acepté. Acabo de celebrar un contrato de compraventa. Se celebró el contrato de compraventa entre el supermercado y yo. Cualquier cosa, si alguna cosa ven que voy rápido o no la entienden, me paran como siempre y me abran los micrófonos y me preguntan. Entonces, ¿qué se necesita para que haya un contrato? Yo les dije, bueno, hay contrato cuando hay oferta de aceptación. Si vamos a desglosar un poco más, vamos a encontrar que hay ciertos elementos que tienen que existir en el contrato, que van a estar implícitos en esto de oferta de aceptación. En primer lugar, es requisito, se necesita que haya consentimiento. ¿Consentimiento de quién? De ambas partes, del oferente y del aceptante. ¿Y cómo tiene que ser este consentimiento? ¿Cómo tiene que darse para que se considere que se hizo con consentimiento? Ambas partes tienen que haber actuado de forma libre y voluntaria, sin haber sido compelidos por nadie ni obligados por nadie, de forma libre y voluntaria. Por supuesto, hay situaciones en las que uno no quisiera hacer ciertos contratos. O sea, yo no tengo ganas de pagarle, no sé, una fortuna cuando me viene de NOR, pero lo cierto es que yo acepté tener, no sé, luz eléctrica en mi casa y bueno, yo tengo que pagar porque el precio me lo impone el otro. Acá ya hay cuestiones distintas, por supuesto, porque no sería contrato entre privados, bueno, no sería el mejor ejemplo, pero en definitiva lo que tiene que darse es esto, que haya, pensemos en los contratos simples, diarios, como los que les acabo de decir, de compraventa de un producto en un negocio de ropa. Tiene que haber oferta y tiene que haber aceptación. ¿Cómo tiene que ser ese consentimiento cuando yo acepto el precio y me llevo el producto? Libre y voluntario. Y a su vez, quien me lo está vendiendo tiene que estar ofreciéndomelo en forma libre y voluntaria también. Otro elemento que tiene que tener el contrato es el objeto del contrato. ¿Y qué es el objeto del contrato? El objeto del contrato es para qué celebro este contrato. ¿Qué es, sobre qué celebro este contrato? El para qué y el sobre qué. Que a veces el para qué se confunde con lo que es la causa del contrato. Y esto está como todo el tiempo medio solapado y se va confundiendo, pero son en realidad cosas distintas. Entonces, el objeto del contrato, por ejemplo, el objeto del contrato de compraventa es que se produzca se traslade el dominio sobre una cosa. Ese es el objeto del contrato de compraventa. Después vamos a ver la causa del contrato de compraventa, que es otra. Entonces, el objeto tiene que ser lícito y posible. Por ejemplo, yo no podría celebrar un contrato de compraventa o un contrato de locación sobre la luna, porque no es lícito, bueno, capaz que ilícito no es, porque no es ilícito porque en ningún lugar está prohibido, pero es posible y no. En principio, por ahora no es posible. Si bien hay algunas agencias y lugares que ofrecen esos viajes a millonarios a la luna, bueno, podría haber algún contrato de transporte o alguna cosa media rara de contrato turístico, no sé, podría existir sobre la luna, ¿no? Ahora, pero bueno, vamos a pensarlo, no sé, un contrato de compraventa de un planeta. Y bueno, ¿es lícito? Bueno, en principio es lícito hasta por ahí porque no hay lugar donde esté prohibido.
Si bien hay lugares que hay cosas que están prohibidas, lo imposible y demás, es una cuestión genérica de principio del derecho, pero ¿es posible? No, no es posible. Entonces, no podría celebrarse un contrato con ese objeto. Por otro lado, este objeto tiene que ser determinado o determinable. Si yo compro esta lapicera, el objeto del contrato de compra-venta es determinado. Si yo celebro un contrato, por ejemplo, siguiendo el rubro, la lapicera, con el rubro de librerías, y yo le digo al de la librería que quiero comprar eh, blocks de hojas y que me los traigan en 10 días, y me los tiene que traer. Y por ejemplo, eh, le digo, quiero comprar el bloc de hojas de ciertas características, no sé, el bloc de hojas número 5 de 96 hojas, gramaje tanto, que sea más barato. ¿El objeto es determinado? No es tan determinado, porque yo no dije, si bien yo le di las características, dejé ciertas cuestiones abiertas a que puedan tener diferentes marcas. Entonces, ¿es determinado? Y estrictamente no es determinado. ¿Es determinable? Sí es determinable, porque yo le di las características de cómo quería que sea, no sé, los bloques de hojas que quería que me trajera, que quería comprarle, y él después, en función de todas las que tiene, si yo le dije que quería la más barata, me ofrecerá la más barata que tiene, o me ofrecerá las que tiene y yo elegiré cuál. El otro elemento que les dije hace un rato es la causa. Entonces, la causa también tiene que ser lícita. ¿Pero qué es la causa del contrato? No es el objeto, no es como la compraventa, esto de la tradición de la cosa, no solamente de la posesión, sino de quién es el dueño de la cosa, sino la causa es lo que las partes tuvieron en cuenta, las razones intrínsecas, internas de la parte que tuvieron en cuenta, que no tienen que ser necesariamente internas, pueden haber sido manifestadas por las partes a la hora de celebrar el contrato. Esa es la causa del contrato. Por eso digo que muchas veces se solapa y a veces hasta se confunde lo que es la causa del contrato con lo que es el objeto del contrato. Es más, a veces nosotros mismos casi lo decimos como forma indistinta, pero si uno quisiera hacer un análisis estricto, jurídico, digamos, la causa y el objeto son elementos distintos. Como siempre, si hay alguna duda, me paran. A los efectos de estudiarnos los contratos, tenemos diversas clasificaciones. Si nos tenemos a una clasificación que tenga que ver con el ámbito de aplicación de estos contratos, en general esto se relaciona mucho después con el ámbito judicial en el que se va a tener que reclamar por incumplimiento de estos contratos, podemos encontrarnos con contratos civiles, comerciales, laborales, administrativos, les podría llegar a decir otros, aduaneros, no sé, ¿cómo se llama? Aeronáuticos, no sé, hay muchísimos tipos de contratos según su ámbito de aplicación. Acá les puse yo los principales, los más comunes, los más usados. Otra clasificación, o sea, dentro de las clasificaciones, otra cuestión por la que se clasifican los contratos es en virtud de la cantidad de partes que forman parte de ese contrato, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que cuántas personas, ya sea personas humanas o jurídicas, van a formar parte de ese contrato. Entonces, podemos tener contratos unilaterales y ustedes me dirán, unilaterales que haya una persona y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser? Tiene que haber por lo menos dos partes porque hay parte de aceptación. ¿Y por qué se consideran contratos unilaterales? Porque son los contratos donde solamente hay una parte a la que se obliga a algo. La otra no se obligó a nada. La otra es a lo sumo un beneficiario del contrato, pero no se obligó a nada. Podemos tener contratos bilaterales, quiere decir que hay dos partes, o podemos tener contratos plurilaterales, donde hay más de dos partes. Esto da igual totalmente. Es solamente a los efectos clasificatorios. Después, si nos centramos en el tipo de contraprestación, o sea, qué es lo que se debe, los tenemos de los que son a título gratuito, por ejemplo, la donación, o a título oneroso. ¿Qué significa título oneroso? Que implica un pago, que puede ser un pago en efectivo, un pago en especies, o lo que sea, o un deber de hacer algo, que son los más comunes. La verdad es que los más comunes son a título oneroso, que son nuevamente los que celebramos todos los días. Después
Por su forma quiere decir por cómo está instrumentado. Por su forma de instrumentación podemos tener contratos escritos o contratos orales. Contrato oral. Yo te ofrezco una cosa, vos me la aceptás. Entre los dos ya celebramos un contrato. No hace falta ni que escribamos nada, ni que firmemos nada. Vos me ofreces algo, yo te lo acepto. Con eso está conformado el contrato. Después vamos a ver la dificultad del contrato oral, por supuesto, va a tener que ver con la cuestión probatoria, porque un contrato oral es mucho más difícil de probar. Sin embargo, si estamos en un contrato de ejecución inmediata, o sea que vos me ofrecés, yo te acepto. Por ejemplo, no sé, te compro algo, le compraste algo en un mantero por la calle. ¿Cuánto está esa remera? No sé, la remera trucha de Messi. ¿Cuánto está? No sé. 5.000 pesos. Bueno, me la llevo. Chau, listo. Se terminó el contrato. ¿Celebré un contrato? Sí. ¿Celebré un contrato de compraventa? Sí. ¿Hubo oferta? ¿Hubo aceptación? ¿Estuvieron reunidos todos los elementos del contrato? Por supuesto. ¿Cuál fue la forma del contrato? Oral. Ya está. Se terminó. Se ejecutó el contrato. Ya nadie le debe nada al otro. Hay otros contratos que es necesario que sean en forma escrita. Incluso hay algunos tipos de contratos que requieren su forma escrita y además de ser escrita, que sea por escritura pública. ¿Cuándo son obligatorios los contratos por escritura pública? Cuando así lo establece la ley. Si nada establece, basta con un instrumento privado o incluso con la oralidad. Como les dije antes, el problema de la oralidad, por supuesto, que es la cuestión probatoria. Pero si no hay una cuestión probatoria que importe, pueden ser orales. Si necesitamos una cuestión probatoria o si la ley manda alguna forma determinada, esa forma escrita puede ser instrumento privado o instrumento público, según lo que la ley determine. Por ejemplo, ¿qué contratos deben celebrarse sí o sí por escritura pública? El contrato de compraventa de un inmueble. El contrato de compraventa de un inmueble, para que sea conformado, tiene que hacerse por escritura pública. Otros tipos de contratos, no hace falta que sea escritura pública, puede ser por un instrumento privado, con un instrumento privado, si vos querés, para los efectos probatorios, tener una mayor garantía o una mejor prueba por escrito, lo puede hacer con certificación de firma, o sea, hay diferentes formas de instrumentarlo. Pero solamente van a ser obligatorios los que la ley establezca que son obligatorios por escritura pública. ¿Vamos bien por ahora? ¿Se va entendiendo? Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Sí, se entiende. No, bien, Cualquier, bien. Bien, Cualquier bien. cosa me preguntan como siempre. Además, de todas maneras, quédense tranquilos que es una cuestión, no me voy a meter tan estricto esto, que son formalismos más legales, pero sí te tengo que hacer una introducción sobre los diferentes elementos de los contratos, la forma de los contratos, la clasificación, para después llegar a meternos bien en los contratos que a nosotros nos van a interesar. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Soy uno de los que estaba en la puerta del Ah, IFTS hace un ratito. Yo vivo sí, cerca. sí, ahí me Tengo avisaron, me tengo una avisaron. listita de 7 que estaban conmigo, que están viajando. Si les Bueno. parece, después se la paso por el chat, Sí, pero nada más. después pasame. Sí, no hay Ahí problema, no está. hay problema. Sí, me dijeron, Gracias. pero vieron yo les dije, vieron que les dije la otra vez. Pero No, 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 entendimos, o por lo menos asumí yo, quizá, ya hablo por mí, que asumí que se había marcado el error que tenía la grilla del IFTS por el no, y profesor además, Pérez. claro, además, yo ni siquiera sabía, o sea, ustedes ya me lo dijeron, y yo después no me acordaba quién era el profesor. Entonces, Sí, para no hacer lío y no hacer cambios, lo que yo hice, les decía recién a tus compañeros, lo que yo hice en esos días que nosotros nos quedan libres a disposición de los profesores, que tenemos una grilla, yo aproveché enseguida y al toque me anoté. Me claro. reservé 2 días. Así me garantizaba por lo menos 2 días de presencialidad. Y fue Bueno. lo que después les puse a ustedes en la actualización del cronograma. Así que salvo eh, que el instituto me dice algo, que yo en ese caso yo se los avisaría, en principio, los 2 días presenciales son esos 2 días que pude reservar, que justo ok, los quise coincidir con los parciales para que sea más fácil, digamos. genial. La gente está volviendo y probablemente se conectan. La única que avisó que no se va a poder conectar porque se mudó a Ramos Mejía y de acá a Ramos Mejía no No llega llega. es Candela de la Mano. Igual creo que ella, no, otra chica, no, Camila me había escrito, dije no, no me equivoqué. Había otra chica que me había escrito que me había avisado que no se podía Por conectar, eso, pero bueno. yo se le pongo los nombres, pero le aclaro que somos nosotros nada más. Listo. Bueno, no hay Así problema, no no hay no le problema. corto la clase, perdón. No hay problema, no, y bueno, y también a vos que te conectaste, les decía a tus compañeros que ahora igualmente después lo voy a poner también ustedes avísenselo por el chat, por si alguno se conecta, yo después igual se los voy a poner también y lo voy a repetir antes de terminar la clase de nuevo, aunque me repita varias veces para los que van ingresando, que el jueves que viene no hay clase porque hay asueto por el Día del Maestro.
La. De hecho, suspendieron todas las presencialidades del jueves. Todos los que les Ah, tocaba presencial el jueves que viene se suspendió porque porque está cerrado el porque, instituto. porque cierra el instituto, porque cierra la primaria. Sí, eso está entendido. Exactamente. No tenemos Entonces, clase nosotros tampoco. no, a ver, nos dieron la opción de que los que querían dar la clase la podían y los que no, no. Pero como ese día hay asueto, no se toman los presentes. Entonces, la verdad es que para que ustedes se conecten, como saben que el presente no va, para que se me conecten tres, no tiene sentido. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy es parte de lo que estaba programado para la clase que viene, lo voy a dar hoy y la otra parte lo voy a dar en la clase 6. A lo sumo nos quedamos unos minutos más en una clase y en la otra, y los casos, en vez de resolverlos en clase así, yo les decía a tus compañeros que se los voy a poner para que los tengan, y lo que Ok, pueden hacer es dos cosas: o lo resuelven por su cuenta, en grupo, como quieran, o lo resuelven en el foro y lo vamos interactuando en forma sincrónica. Y listo. listo, no son obligatorios ni nada, son para una práctica, pero en vez de hacerlo en clase, vamos a aprovechar en clase para la cuestión más explicativa, expositiva, digamos, y dejamos los Perfecto. casos para que ustedes practiquen después, digamos. Gracias, perdón. No, Listo. no, de nada, gracias a vos por el aviso y a todos los que me fueron avisando. Bárbaro. Bueno, seguimos con los contratos, con la clasificación. Entonces, otras de las clasificaciones, esta a veces es la que trae más problemas, digamos, de alguna, es un poquito más difícil, es por sus efectos. Por sus efectos se consideran conmutativos o aleatorios. ¿Cuándo un contrato es conmutativo? Cuando la prestación establecida en el contrato es cierta. Yo me obligo a darte esta tasa y vos te obligás a pagarme tanto por la tasa. Y yo tengo que, o yo me tengo que entregarte, yo soy el proveedor y tengo que entregarte 5.000 tazas a tal precio por taza el día tanto en tal lugar. El plazo es cierto, la prestación es cierta y está determinada desde el día uno que celebramos este contrato de compraventa de tazas, para decirlo de alguna manera. Hay otro tipo de contratos, los que se consideran aleatorios. El ejemplo más clásico es el contrato de seguros. ¿Y por qué es aleatorio? Porque para que ese contrato tenga un efecto, para que se dispare algo, para decirlo de alguna manera, y empiece a correr sus efectos, tiene que se producirse un hecho futuro e incierto que puede aparecer o no aparecer. Y este es el típico, es el contrato de seguro. En el contrato de seguro yo me obligo a pagar todos los meses, o no sé, una vez por mes o por semana, como sea el contrato, en general son mensuales, una porción de un canon de seguros, una cuota de seguro, a cambio de que la aseguradora le garantiza al asegurado, la palabra garantizar no, porque no es un contrato de garantía, sino un contrato de seguro, que en caso de que se produzca el hecho asegurado, le va a pagar tal cosa o le va a devolver tal cosa. No sé, un seguro de un auto te va a pagar tanto, te va a devolver tanto, como esté establecido. Pero para que cumpla sus efectos, tiene que producirse un hecho futuro e incierto. No siempre se va a dar el hecho que está garantizado con la prima. Puede no darse, vos podés tener un seguro de auto toda tu vida, con todos los autos que tuviste, y jamás usar el seguro, hablando en la jerga coloquial, digamos, no jurídica. Por eso estos contratos se los considera aleatorios. No hay tantos que sean aleatorios. El que es aleatorio por excelencia es el contrato de seguros. Otra clasificación que tenemos es por su forma de ejecución. Por su forma de ejecución puede ser instantáneo o de tracto sucesivo. ¿Qué significa instantáneo? Instantáneo es el más fácil. Te pago, me entregas la tasa. Ejecución instantánea. Terminé, te pagué, vos me entregaste el producto, se terminó, listo. Después, si el producto tiene un defecto, es otra cuestión, que yo te puedo reclamar por la garantía, por otros derechos. Pero ya el contrato de compra-venta terminó, quedó ejecutado, listo, terminado. ¿Cuáles son los detractos sucesivos? Los que se van con el paso del tiempo o a plazo determinado o indeterminado, se van ejecutando. Por ejemplo, el contrato de locación. Locación de inmueble, ¿no? Todos los meses tengo que pagar, se va generando una deuda mes a mes que yo tengo que pagar mi contrato de locación. Ahí me tiró, dentro de 10 minutos termina. Seguimos y después, como siempre, nos volvemos a conectar. Finalmente, según su regulación legal, o sea, según si está o no está determinado por la ley,
Cuando digo por la ley, lo digo en forma genérica, ya sea en código civil y comercial, en leyes especiales o lo que sea. Los contratos se llaman nominados o innominados. ¿Qué significa nominados? Que la ley los ha tipificado, les ha dado un tipo. ¿Cuáles son contratos nominados? El contrato de compraventa, el contrato de locación, son los contratos más típicos nominados y tenemos muchísimos más. El contrato de licencia genérico y demás. Y después tenemos contratos innominados. Los contratos innominados son contratos que uno puede darle las características que uno quiera, pueden acercarse o alejarse a otros tipos, pero no tienen un nombre específico. Yo puedo armar un contrato donde me obligue a cosas múltiples y tenga un montón de elementos, porque acá, mientras que sea el objeto sea lícito, la causa sea lícita y sea posible, yo puedo armar el contrato que se me cante. Y ese contrato puede no encajar específicamente en un tipo legal, en un nombre de contrato. Y sin embargo, ser lícito y ser válido y poder ejecutarlo y poder obligar a la otra persona y yo estar obligado también, no hay ningún tipo de problema. Después, bueno, algunas cuestiones se van a suscitar en torno a cuando no se cumple, bueno, cómo son los plazos, cómo son las intimaciones, se puede rescindir, no se puede rescindir, se puede resolver, no se puede resolver. Bueno, otras cuestiones pueden suscitarse. Pero ¿no? ¿Qué significa esto? Que si un contrato no está nombrado, no tiene un nombre específico, contrato de locación, contrato de compraventa o lo que sea, no sea válido. El contrato va a ser válido de todas maneras. Ya vamos a ver algunos de los contratos con los que vamos a estar trabajando, que son contratos que si bien con usos y costumbres se les ha dado un nombre, en definitiva son contratos atípicos, porque no están tipificados en ningún lado. Finalmente, así como estamos hablando sobre cómo inician los contratos, cómo transcurren, según cómo sean, vamos a hablar de cómo se terminan los contratos, cómo se extinguen los contratos. La forma más fácil de extinguirla, o la forma más corriente, es por su cumplimiento. Voy de vuelta al ejemplo de la tasa, que es el más simple. Contrato de compra-venta. Traslado la casa, la cosa, traslado el dominio, vos me pagás, yo te entrego la cosa. Era mía, ahora es tuya, para hablarlo así en coloquial. ¿Se cumplió con objeto del contrato de compra-venta? Sí, se cumplió. ¿Se cumplió la causa? Si es lícita, si es posible, sí. Listo, se extinguió por cumplimiento. Los contratos también se pueden extinguir por mutuo acuerdo. Por X motivo, ambas partes decidimos finalizar este contrato. Le damos finalización a este contrato. También se pueden extinguir por resolución, porque una de las partes decide resolver el contrato. ¿Y por qué resuelve ese contrato? El contrato se resuelve, por ejemplo, cuando una de las partes no está cumpliendo. Vos no estás cumpliendo, yo decido resolver este contrato que tengo con vos. Vos no estás cumpliendo con el contrato de locación, decido resolver la locación. ¿Cuál es la diferencia? Y muchas veces, a veces se confunde la resolución con la rescisión, que en la resolución, primero debe darse el incumplimiento y segundo, va a tener efectos retroactivos, o sea, efectos para atrás. En cambio, cuando las partes deciden rescindir un contrato, puede estar establecido en el contrato los motivos de rescisión y además los efectos son a futuro. Quiere decir que todo lo que ya está cumplido de ese contrato no va a quedar sin efectos, no se va a ir para atrás. Lo que ya está cumplido, hecho está, para decirlo coloquialmente. De acá a futuro ya no va a causar efectos, ya no va a seguir cumpliéndose ni vamos a estar obligados, pero lo que ya se cumplió no se puede retrotraer. En cambio, en el caso de la resolución, yo podría pedirte, por ejemplo, si yo resuelvo, podría pedirte que vos me devuelvas la tasa porque en realidad la tasa no era apta para, no sé, la tasa no es el mejor ejemplo, pero no sé, compré una computadora y la computadora no era las características que vos me habías dicho, no servía para lo que vos me habías dicho que servía, me mentiste, no cumpliste con las características que habíamos puesto en el contrato, yo en los efectos retroactivos y se vuelve para atrás. Me devuelves la plata, te devuelve la computadora, incluso quizás haya alguna cláusula que establezca algún tipo de compensación o de punitorio porque no funcionó. Puede que estar, puede no estar, es otra cuestión. En cambio, en la rescisión tiene efectos a futuro. Yo contraté con vos que vos sos mi proveedor
no sé, de tazas, yo tengo un bazar y vos sos mi proveedor de tazas, y quedamos que durante 5 meses, los días 5 de cada mes, vos vas a venir con un lote de 10 cajas con 50 tazas cada uno. Y se va a ir cumpliendo mes a mes. Yo rescindo el contrato porque la última vez me trajiste tazas chinas que no me gustaron. Entonces rescindo el contrato, pero todas las tazas que ya vinieron y las que yo ya te pagué, los efectos siguen igual. Yo no te las voy a devolver esas tazas. Pero las tazas que en el futuro, los meses que faltaban, vos me ibas a traer y yo te iba a pagar, ya no tengo más. Ni yo estoy obligado a seguir cobrando tazas a vos, ni vos estás obligado a enviarme las tazas a mí. Listo, se rescindió el contrato, no tengo más efectos a futuro. Y finalmente, el contrato puede extinguirse por nulidad. Las causas de nulidad son múltiples. Cuando hay algo que está prohibido, por ejemplo, antes yo les dije el ejemplo que el objeto tiene que ser lícito y posible. Bueno, si yo tengo un contrato cuando del objeto no es lícito o el objeto no es posible, es nulo ese contrato. La nulidad puede ser absoluta, totalmente absoluta, o la nulidad puede ser relativa. Quizás hay algunas cláusulas del contrato que son nulas, por ejemplo, una causa abusiva. Esto se da mucho en los contratos esto se nota mucho en los contratos de consumo. Imaginemos, ¿no?, que ustedes compran un electrodoméstico en Frávega en cuotas y de repente que por cada día que se atrasan el pago de la cuota tienen los intereses exorbitantes que excede la buena fe y que excede los usos comerciales y demás. Bueno, esa cláusula un juez podría determinar que es nula porque es abusiva. Sin embargo, el resto del contrato va a seguir teniendo sus efectos. Ustedes van a seguir debiendo plata, el juez determinará cuál es la tasa de interés y ustedes tienen que seguir pagando y el otro tiene que seguir haciendo el pago y no te puede venir a sacar, no sé, el electrodoméstico que compraste. Por eso digo, el contrato puede una unidad relativa sobre algunas cláusulas o puede ser una unidad absoluta. No sé, yo me comprometí a algo ilegal. Bueno, el contrato es nulo de unidad absoluta. No existe. Es un contrato que no se puede cumplir. Empiezo 2 segundos porque nos quedan literalmente 2 minutos con el primer contrato que yo tenía planificado para hoy, y bueno, después, cuando nos vamos a conectar, vamos a seguir. Este un poco ya se los adelanté cuando daba los ejemplos, porque tomé este ejemplo, que es el contrato más típico que celebramos día a día. Es el contrato de compraventa. ¿Qué es un contrato de compraventa? Es el que todos conocemos. Es un acuerdo en el que una parte, la que se va a considerar vendedor, se compromete a transferir a otro la propiedad de una cosa. Acuérdense la clase pasada cuando hablábamos del concepto de cosa, qué era cosa, ¿se acuerdan? Bueno, por eso es importante a veces tener bien los conceptos para poder ver qué cosas puede ser objeto de una compraventa. Si algo no es cosa, no puede ser objeto de compraventa, puede ser objeto de otro tipo de contrato. Pero si no es cosa, habíamos dicho que el software no era cosa, ¿se acuerdan? Por lo tanto, no podría ser objeto de un contrato de compraventa. Para eso era importante las definiciones que vimos en la clase pasada. Entonces, para que haya contrato de compraventa, tiene que haber alguien, el vendedor, que se compromete a transferir a otra una cosa, que es la parte compradora, y esa parte compradora se va a obligar a pagar un precio por esa cosa. En esa transferencia se transfiere la propiedad sobre la cosa. No es una simple transferencia. ¿Por qué? Porque hay otros tipos contractuales en los que yo transfiero. Por ejemplo, si doy un comodato. El contrato de comodato, quizás algunos de ustedes celebró alguna vez un contrato de comodato, yo no sé, los que son más grandes, en alguna época había contratos de comodatos con los celulares o con los módem. En algunas empresas de internet, al principio eran, si yo mal no recuerdo, te los daban en comodato, los módem. Bueno, ahí no hay compraventa, hay otra cosa. Por un lado, hay un contrato de comodato respecto al módem, ¿hay la transmisión del módem? ¿Hay un traslado de la cosa desde del propietario a vos? Sí, pero no te lo transfiere a título de propiedad, te lo transfiere a otro título. Vos tenés una tenencia de eso, pero cuando se termine el contrato lo tenés que devolver. En el contrato de compraventa, cuando se termina el contrato, es tuyo. Se transfirió no solamente la cosa, sino que la propiedad. Entonces, para que haya contrato de compraventa,
Vamos a ver qué requisitos básicos tenemos. ¿Para qué vemos contrato de compraventa? Lo vemos sobre todo para después poder compararlo con otros tipos contractuales que nos van a interesar más, que tienen que ver un poquito más con su profesión o su futura profesión, para entender por qué no son contratos de compraventa, que a veces mal dicho se dice, le vendió un software, lo compré un software, lo compré, no sé, X cantidad, le compré un servicio, o sea, a veces la gente mezcla términos y estrictamente no está bien. ¿Por qué? Porque los efectos son distintos, porque las previsiones legales de cada uno de estos tipos contractuales son distintos. Entonces, ¿cuál es el requisito básico que la ley determina para un contrato de compraventa? Primero está la capacidad de los sujetos. Y este es el punto que yo les decía al principio de la clase. Si bien la ley establece que los sujetos deben ser capaces, la capacidad de los sujetos está establecida en el Código Civil y Comercial. Hay diferentes capacidades según la edad de los sujetos para hechos lícitos y para hechos ilícitos. No me voy a tener en eso porque ya es una cuestión mucho más, bueno, que nos excede un poco. Sin embargo, a pesar de esto, hay ciertos contratos que se establecen y que los usos y costumbres han establecido que no se va a requerir esta capacidad porque si no sería casi imposible la vida en sociedad. Algunos contratos de compraventa muy básicos, como les dije hace un rato, se pueden realizar sin ningún problema, aun cuando uno los sujetos sea incapaz. Por ejemplo, no sé, la compraventa en un kiosco. Imagínense que si no, necesitaríamos una autorización de cada padre cada vez que un chico compre un kiosco del colegio. Sin ir más lejos, hay algunos colegios que tienen un sistema donde los padres envían el dinero y autorizan a ver hasta cuánto los chicos pueden gastar, pero bueno, no es lo más común ni es lo que se ha hecho toda la vida. Los chicos van, llevan plata, se supone que si el chico llevó plata, después el padre lo autorizó, va y compra, listo. Estrictamente legal, el nene de primaria, primero, segundo, tercer, cuarto grado, no es un sujeto capaz para celebrar un contrato de compraventa. Sin embargo, en estos pequeños contratos de la vida diaria, no se van a tener estas cuestiones. Y eso no va a implicar que es un contrato ilícito, ni que haya habido un abuso, ni mucho menos. En segundo lugar, está la cuestión del objeto. Para que el contrato de compraventa se dé, la cosa tiene que ser nuevamente determinada o determinable. Y acá lo más importante no es lo determinado o determinable, sino que estamos hablando de cosa. Para que haya compraventa tiene que haber cosa. Acordémonos, nuevamente repito, si no, los invito a revisar lo de la clase pasada y los apuntes, qué significa qué es cosa y qué no es cosa. Luego está la cuestión del precio. Tiene que haber un precio, tiene que haber una contraprestación en un precio. El precio puede ser determinado o determinable. Imaginémonos que yo, en un país con la inflación que tenemos nosotros, yo le puedo establecer un precio fijo, no sé, le voy a vender, imaginémonos esas ventas que llevan un par de meses, por ejemplo, uno encarga unos muebles. Yo te voy a comprar muebles y te los encargo. Te lo encargo y vos lo vas a hacer. O sea, la compraventa va a ser sobre un mueble. Son muebles para la casa. No sé si a ustedes les habrá pasado, sobre todo estos últimos años con la inflación, que en general te dan un presupuesto de acá a 15 días, pero va a ser actualizable al efectivo, o salvo lo paga todo por adelantado, o si no, yo se lo voy a actualizar al momento de que el mueble termine a hacer, porque el mueble lo hago a 180 días. Bueno, eso es re típico. Eh, entonces, ¿el precio es determinado? No. ¿Es determinable? Sí, es determinable. En general, vuelvo al rubro de los muebles porque me ha pasado. El rubro de los muebles, dos opciones de utilizar. O te ponen el precio en dólares o te dicen en pesos al equivalente de tantos dólares al momento de la entrega. O el 50% ahora y el 50% después. Si no pueden utilizarse, imaginémonos, pueden utilizarse otro tipo de unidad monetaria. Por ejemplo, ustedes conocen no sé si lo conocen, ¿saben lo que es el UVA? ¿Saben todos lo que es el UVA? Sí, yo lo conozco. Bueno, Sí. imaginémonos que establezco para la compraventa de algo, lo que sea, te establezco el valor en uvas. Yo te digo que te voy a entregar los muebles o te voy a entregar un departamento, vos me lo reservás y yo te lo voy a entregar tal fecha. Pero como en realidad hay una inflación de locos y no sabemos cuánto va a costar, bueno, te lo establezco en uvas. Yo te lo voy a vender a tanto en uvas. ¿El precio es determinado? No. ¿Es determinable? Sí. Al momento del efectivo pago, ¿a cuánto está el uva? ¿Es legal hacer eso? Sí, perfectamente, porque lo importante es que el precio o esté determinado o pueda ser determinable. Eso es lo importante, que vos tengas un parámetro
claro para poder determinar el precio al momento que se cumple el vencimiento del pago, de cuándo debe hacerse ese pago. Y finalmente, por supuesto, como en todos los contratos, tiene que haber consentimiento. Si no hay consentimiento, no hay contrato. Vamos a las obligaciones de las partes. Esto es bastante simple y bastante intuitivo. El vendedor se obligar, primero, a transferir la cosa. ¿Qué es la transferencia? Es esto. Sale de mi dominio y entra en tu dominio. El principio general es que el vendedor asume los gastos de entrega. Eso habría que hablarlo cuando uno compra online, que te cobran todo. Salvo pacto en contrario. ¿Qué significa esto? Que la ley te permite que las partes pacten que los gastos de entregar el producto estén a cargo, por ejemplo, del comprador, que es lo que en general se hace. Lo cierto es que debería ser la excepción y terminó siendo, por los usos y costumbres, terminó siendo la regla. Eh, Acuérdense, también, vuelvo de vuelta, los que son más grandes, que ya se acuerdan como yo me acuerdo hace unos años, vos comprabas en el supermercado y el envío era gratis. ¿Se acuerdan cuando el envío era gratis? Es más, cuando recién, gratis, en realidad te lo están incluyendo en otras cosas, pero bueno, no estaba disociado, o sea, separado como concepto envío. Es más, las primeras compras que uno hacía o sea, en Coto Online o en algunos supermercados online, las compras online, si vos gastabas más de X, también tenías el envío sin cargo. ¿Por qué? Porque cumplía este principio, que el vendedor es el que asume los gastos de entrega. Bueno, salvo pacto en contrario. Si las partes pactan otra cosa, podría ser el comprador. Por supuesto que en general los que son contratos de compraventa, que tienen que ver que son a su vez contratos de consumo, lo cierto es que las partes no pactan nada. El vendedor impone sus términos y el comprador los acepta o no los acepta. Básicamente no hay mucho pacto. Es una parte que predispone cláusulas y el otro las acepta o no las acepta. Si no las acepta, no se produce el contrato de compraventa, básicamente. ¿Y cuál es la obligación del comprador? Uno es pagar el precio y otro es recibir la cosa. Si yo compré, voy de vuelta al lote de las tazas, porque ya que tengo las tazas acá, yo tengo un bazar, le compro a mi proveedor un lote de tazas, fijo un precio, fijo un día de entrega, y ese día me cae, cumple todo el vendedor y me cae con todas las cajas, yo no puedo decir, mira, no, tráemela mañana o tráemela dentro de un mes porque no tengo lugar en el depósito. Mi obligación como compradora es recibir la cosa, siempre y cuando la cosa cumpla el objeto esté cumplido conforme estableció en el contrato. Las tasas son las que yo pedí, la cantidad que yo pedí, y la forma que yo pedí. En ese caso, yo no puedo decirle, no, mira, tráeme el otro día, porque dentro de las obligaciones es pagar el precio y recibir la cosa. Porque si yo no recibo la cosa, a su vez, el vendedor no cumple su obligación de hacer la transferencia de la cosa, la transferencia de la propiedad. Ese es el punto. Entonces, acá yo les puse yo ya me adelanté a dar esta respuesta, si se puede vender un software. ¿Se puede vender un software en función de lo que les dije? No, en teoría se puede vender la propiedad del software. No se puede vender, pero ¿por qué no se puede vender? Porque no es cosa. El software no es cosa. Lo que Transfiero es los cosa derechos de uso, pero no transfiero una cosa es que no hay cosa. concreta. Entonces, en todo caso hay otro contrato, que después vamos a Ah, ver qué tipos de contrato podemos celebrar. Pero no hay compraventa. claro. Hay otros contratos. Pero lo que no hay es compraventa, porque no hay cosa. Más allá de la cuestión de propiedad intelectual sobre el software, lo que falta es el elemento fundamental, es que el software sea cosa. Al no ser cosa, yo no puedo celebrar el contrato de compraventa, porque es requisito del contrato de compraventa. Si no, no se cumplen los elementos del tipo. El contrato de compraventa, como les dije, es un tipo de contrato que está tipificado. Y como tal tiene elementos. Uno de los elementos es que haya una cosa. Si no hay cosa, será otro tipo de contrato, pero no va a ser contrato de compraventa. Lo que sí puede ser objeto de contrato de compraventa es el soporte físico del software. Ahora ya no existe esto, pero hace 20 años atrás vos comprabas una computadora y comprabas Windows, decías que comprabas Windows, cuando en realidad lo que estabas comprando es un CD que adentro tenía
cargado el Windows con la licencia de uso y vos lo que estabas comprando es el soporte informático, el CD en ese momento. Vos eras dueño solamente del CD, no eras dueño de los derechos sobre el software. Tenías una licencia de uso después. Después vamos a ver las licencias, pero nada más. Pero en sí, el CD, si yo un día me cansaba y el CD lo quería convertir, no sé, alguna vez lo vieron, ahora que ya los CD no sirven para nada, se ve, yo quería con ese CD armar, hacer un móvil, ¿saben lo que es un móvil, no? Esos móviles, nunca, no sé si alguna vez lo vieron, esos tipo artesanía con los móviles, esos que están con todos los CD colgando. Si yo tenía ganas de hacer algo eso con el CD, ¿podía hacerlo con el CD en sí? Sí, ¿por qué? Porque yo lo compré el CD, es mío. Lo que no es mío es lo que está dentro, los derechos sobre el software, pero el elemento, la cosa CD, no importa qué tiene grabado adentro, es mío. Entonces, lo que sí pude comprar, sí celebré el contrato de compraventa sobre el soporte físico, no sobre lo que está adentro. Entonces, el soporte informático puede ser objeto de compraventa, claro. El CD, el disco rígido, el pendrive, son soportes. ¿Son míos? Sí, son míos. Lo que después vamos a ver si es mío o no, lo que está adentro. El software que estén adentro. En principio, eso es lo que vamos a ver hoy. La idea es hoy avanzar un poquitito más, si no están muy cansados y no los hice mucho lío, sobre otros contratos con los que me gustaría seguir trabajando, como para que no nos atrasemos tanto y lleguemos Les prometo que les doy solamente 2 contratos, los que tenía planificados o pensados para la clase que viene. Esperen que se me fue. Hacemos una contratación acerca de lo que nos va a dar, digamos. ¿Eh? Hacemos un Claro, contrato, un contrato entre hacemos un partes contrato. acerca de Claro. cuánto nos va a dar de conocimiento. Ok. ¿Cuánto les voy a dar hoy? Ahora, no, hoy les voy a dar 2 más. Les prometo que 2 más y cortamos, porque yo me fijé más o menos como por el largo. Lo único que voy a Profe, cambiar. Sí. disculpe, yo a las 8:30 me tengo que retirar porque justamente hablando de contratos, tengo que finalizar un contrato de alquiler y Ah, entrego las bueno. llaves. Ah, bueno, tenés Así que, claro, tengo cita para las 8:30, hacemos la reunión con el Bueno, propietario y entrego las yo llaves. creo que antes de 8:30 terminamos. Lo vamos a Perfecto. ver. Miren, creo que son, si no me equivoco, sí, pues ya hay contrato de licencia, no se los voy a dar hoy, así que son 7 slides. Así, poner 10 Buenísimo, 10 perfecto. minutos, salvo que tenga alguna duda, les prometo que bueno, que lo que van a quedar son los casos, pero les prometo que le meto 2 nada más, no voy a dar toda la clase entera la que viene. Bueno, gracias, profe. No, no hay problema. Bueno, vamos a ver 2 tipos de contrato, casualmente de locación, no sería de locación de inmuebles, sino contratos que sí tienen más que ver, y a veces se confunden, que son los contratos de locación de obra y la locación de servicios. Si se confunden, está perfecto. Los abogados nos confundimos. Es más, a veces están redactados de tal manera que vos decís, pero acá tiene elementos de uno, acá tiene elementos de otro. No sabés de cuál de los dos estamos hablando. O sea que si ustedes se confunden, no pasa nada. Pueden confundirse. Con eso les quiero adelantar eso para que no se frustren sobre todo. A ver, ambos contratos tienen elementos comunes. ¿Por qué? En los dos hay una parte que de manera independiente se obliga respecto a otra parte a realizar una obra o a prestar un servicio. Y en ambos contratos, la parte sobre a quien le van a realizar la obra o a quien le van a prestar el servicio se va a obligar a pagar una retribución, a retribuir en algo. No es un contrato de compraventa, es un contrato donde hay alguien que va a hacer algo, puede ser una obra o puede ser la prestación de un servicio, y va a haber otro alguien que va a recibir esa obra o que va a usufructuar, para decirlo de alguna manera, o que va a recibir el servicio y se obliga a pagar una retribución. ¿Cuál es la diferencia importante? En la locación de obra hay una parte que la podemos llamar contratista, se suele llamar contratista. Esto en general, la contrato de locación de obra se relaciona mucho con todo lo que tiene que ver las obras de arquitectura, cuando contratas a alguien para que te haga algo en tu casa, a un arquitecto y demás, en general son más locación de obra. Por eso es fácil a veces asociarlo con eso para ser más claro. Entonces, la persona, el contratista, el que se obliga a realizar la obra, puede ser una obra material o una obra intelectual. ¿Qué digo quiere decir una obra intelectual? Me obligo a hacer un cuadro.
te contrato para pintar este mural. Y este mural tiene que tener estas características. Tiene que ser así, tiene que ser asá, tiene que tener estas medidas, tiene que verse de esta manera. Yo te contrato. Es una locación de obra. Después vamos a ver los derechos, si es una obra artística, después va a haber otra cuestión sobre derechos de propiedad intelectual sobre esa obra. Vamos a dejarlo por un ratito por un lado, después lo vamos a ver eso, cuando veamos más derecho a autor. Pero en principio, yo tengo contrato para esto. El comitente, que será el que te contrata, va a recibir la obra y va a pagar con esa obra. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es la cuestión importante y determinante que a uno lo hace darse cuenta que estamos frente a una locación de obra y no de una de servicio? Que en la obligación de obra, la obligación siempre se llama de resultado. Las obligaciones son o de resultado o pueden no ser de resultado. ¿Cuándo es la obligación es de resultado? Cuando quien se obliga, o sea, el contratista, para cumplir con su contrato, tiene que cumplir con el resultado al que se obliga. Si yo me obligué a hacer un cuadro de, no sé, de 10 metros por 10 metros, con ciertas características, no puede ser de 5 ni de 4 porque no llegué, porque me costó, porque el arnés no se me rompió. Si yo te contrato, la obra es que se pinte toda esta casa y que quede pintada perfecto, micronizada, sin que se marque nada, de color amarillo, y vos me la pintás y me quedaron globitos porque la pintura te saltó, se infló, alguno le debe haber pasado alguna vez que está pintando y se empiezan a hacer globos o que quedan grumos. Bueno, eso no puede pasar. Por el contrato de locación de obra, quien se obliga siempre a un resultado. Si el resultado no se dio porque la persona usó una brocha mala, porque la pintura era de mala calidad y él la eligió, por otros motivos, no es mi problema. Vos te obligaste a un resultado. Y en este punto, esta es la diferencia fundamental que vamos a tener con la locación de servicio. En la dedicación de servicio hay una parte que es el prestador de servicio que se compromete a una actividad y el comitente paga una retribución. Hasta acá está lo mismo. Yo me obligo a algo, vos me pagas por eso. Sin embargo, en la locación de servicios, la obligación siempre es de medios. ¿Y qué significa que la obligación es de medios? Significa que quien se obliga debe realizar todos los medios que estén a su alcance para que el resultado se produzca de la mejor forma posible, según su saber y entender, según las herramientas intelectuales o físicas o lo que sea con las que él cuenta, pero no se obliga a un resultado. Les voy a dar un ejemplo saliendo de las locaciones de lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, con las profesiones. A mí me contratan como abogada para un juicio. Y yo le digo a mi cliente, bueno, mire, las posibilidades son estas, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, vamos a juicio, no vamos a juicio, usted dice, sí, va a juicio. Mi obligación respecto a mi cliente es siempre de medios. Yo no me puedo obligar a un resultado, yo no le puedo garantizar al cliente que voy a ganar el juicio. Mi obligación es informarme, ofrecer un servicio sobre cuestiones las que yo tenga conocimiento, o sea, yo estoy en un área del derecho, yo tengo que saber, tengo que ser un especialista en ese área del derecho, tengo que conocer ese área del derecho. Si hay jurisprudencia, tengo que buscar la jurisprudencia, o sea, que yo tengo que hacer lo profesionalmente posible y esperable de un profesional para llegar al mejor resultado posible, pero no lo puedo garantizar un resultado. De hecho, es una falta ética muy, muy grave y sancionable si yo le garantizo un resultado. Sin embargo, si yo hago el juicio, cito jurisprudencia que no existe, o hago algo así muy flojito y demás, no voy a estar cumpliendo mi obligación de medios. ¿Por qué? Porque la obligación de medios implica que yo haga todo lo posible según el arte u oficio, según mi saber y entender, según lo que es esperable para una persona que ocupa ese lugar, un abogado, un médico, lo que sea. Pero no se obliga a un resultado. Lo mismo pasa con los médicos, por eso les digo, el médico se obliga en el arte de curar a no dañar, a hacer lo mejor que pueda sobre sus conocimientos, pero el médico no se obliga a que la operación salga perfecta. Por eso se firma un consentimiento informado. La operación siempre es riesgo, siempre puede haber errores humanos, errores físicos, etc.
se va Y a por obligar eso, a un resultado. Sí, perdón, y por eso es obligatorio que tengan un seguro de mala praxis. también, Hoy por hoy. también. Sí, hoy por hoy, porque sí, 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 porque hay demasiados juicios y es un Exacto. quilombo. Exactamente. Pero en definitiva es una obligación de medios. Y acá lo que pasa en un contrato de locación de servicios, quien te lo presta tiene que hacer todo lo posible para que el resultado se cumpla. Pero si el resultado no se cumple por algún motivo que excede y la persona prueba que hizo todo lo posible, el contrato va a estar cumplido, va a estar válido, y va a estar ok, digamos, para hacerlo de alguna manera. Esa es la gran diferencia que tiene con el contrato de locación de obra. ¿Qué pasa a veces en la práctica? Me fui ya al desarrollo de software. ¿Qué pasa a veces en la práctica? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos entre un contrato de locación de servicios o un contrato de locación de obra? Muchas veces pasa que vos tenés el título y dice locación de servicios y cuando vos ves el contrato, el desglose, dice, esto es locación de obra. Porque por más, si vos le metés un título a un contrato, pero del cuerpo del contrato hay ciertos términos que no tienen nada que ver con la locación de servicios, o está mixturado, hay un poco y un poco, bueno, después hay que interpretar si es de obra o es de servicios. Esto pasa todo el tiempo, o muchas veces no se le pone nombre y vos después decís, che, ¿es de medios la obligación o es de resultado? Y ahí empiezan los quilombos, no, usted me garantizó que este software iba a hacer todo esto. No, mire, yo no, yo le garanticé esto. ¿Es de medios? ¿Es de medios la obligación? ¿Es de resultado? Bueno, a veces no es tan, por eso les dije, muchas veces no está tan claro esto. Incluso a los abogados no es claro, incluso a veces los contratos se redactan de tal manera a propósito para que no sea claro. Otras veces, sin darse cuenta, se redactan de alguna manera que después queda a una interpretación medio vaga, pero bueno, quiero que lo tengan en cuenta para que sepan que esto existe. Me tira conexión inestable. Si me empiezo a entrecortar o a hablar robótico, me avisan y cortamos. Y no, perdón, y me desconecto la cámara para que no tire. Vamos a ver solamente un contrato más y ya con esto cortamos. Contrato de desarrollo de software. Digamos que es el más común dentro del mundo del software. En primer lugar, se llama contrato atípico. Es un contrato atípico. ¿Por qué es atípico? Si bien tiene un nombre, le hemos dado el nombre de contrato de desarrollo de software, es atípico porque no está tipificado, no está reglamentado ni reglado en ningún lado, ni en las leyes, ni en el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, según como esté redactado este contrato, puede asumirse, puede aplicarse la reglamentación de un contrato de locación de obra o de un contrato de locación de servicio. Entonces, en general, cuando el software define o está definido con una función específica, tiene que hacer esto. Yo contrato para que vos me desarrolles un software de contabilidad. Y tiene que ser posible que haga esto, que cuando ingrese, que me cuente cuánto entró, cuánto salió, cuánto. Bueno, yo tengo una función específica, quiero que tenga estas características el software. Bueno, en ese caso se va a aplicar la normativa de una locación de obra. En cambio, sí, se realiza un contrato de desarrollo de software y en general estos contratos que tienen, por ejemplo, no sé, en videojuegos u otro tipo de contratos, que los acuerdos no se centran tanto en una función específica, por supuesto que siempre se determinan ciertas funciones básicas que tiene que tener, pero se hace más el acuerdo que tenga que ver con cuestiones como horas, basarse en horas de programación y actualizaciones que se tienen que ir haciendo y ese tipo de cuestiones, los jueces los suelen interpretar como un contrato de locación de servicio. Entonces, en definitiva, ¿de qué depende? Va a terminar dependiendo de la forma en que se especifica el objeto. Por eso les digo que muchas veces la forma de especificar al objeto es vaga y ahí cuando se arman los líos. A ver, ¿por qué se arman los líos? Porque si el contrato se cumple no pasa nada. El problema es cuando el contrato no se cumple y una de las partes reclama. El otro dice, yo cumplí con mi parte. No, vos no cumpliste porque, no sé, no me diste las actualizaciones. O no cumpliste porque habíamos contratado que vos me ibas a dar primero una versión beta y a los 6 meses me ibas a dar la de la definitiva y a su vez iba a tener actualizaciones cada tanto. Bueno, no, pero yo te di una actualización. No, pero la actualización tenía que implicar tal cosa. ¿Es de obra o es de servicio? Bueno, les digo que esto es
muy común que pase. Por eso les digo, ¿cuándo se vuelve importante determinar si es de obra o de servicio? Y en el momento de que las cosas, que empezamos a litigar o empezamos a no estar de acuerdo con el contrato o uno le reclama al otro. Entonces, en definitiva, ¿qué elementos esenciales vamos a tener en este tipo de contratos, el contrato de desarrollo? Por un lado, cuando hablemos del software a desarrollar, es importante poner los alcances y las especificaciones. Eso nos va a ayudar, entre otras cosas, a determinar sobre qué tipo de contrato estamos, si es la ocasión de obra o de servicio. Segundo, elemento que no puede faltar, el precio en general está. Las condiciones de pago, eso es. Me lo tenés que pagar cuando esté todo terminado, me lo pagás cuando me lo tenés que pagar una parte cuando te entrego la versión beta, me lo tenés que pagar cuando te entrego la versión definitiva y a su vez pagar aparte las actualizaciones están incluidas o no están incluidas, cuándo se da por aceptado el software, porque vos me lo podés entregar, pero yo todavía no te lo acepté, porque lo estoy probando, tengo 5 días para probarlo, 10 días para probarlo, un mes para probarlo en mi empresa, a ver si funciona todo bien. Entonces, ¿se dio la aceptación o no se dio la aceptación? Que vos me lo hayas dado no significa que lo esté aceptando. Entonces, es importante establecer bien los criterios de aceptación. Se puede establecer que te lo dan, te lo entregan, la fecha de entrega es tal, y que la parte que lo recibe, digamos, o sea, la parte locataria, tiene 15 días para aprobarlo. Si en 15 días no manifiesta nada, en caso de silencio, podemos establecer, acá sería el silencio, sería manifestación de voluntad, que si en caso de silencio, se lo toma por aceptado. Listo, lo estableció en el contrato. La forma de aceptación la establecía en el contrato. Ya está. No debería haber problemas sobre esto. Finalmente, uno de los elementos importantes, muy importantes, que después lo vamos a volver a retomar cuando veamos más cuestiones de derecho de autor, es ¿quién se queda con los derechos sobre el software desarrollados? Es recontra importante esto, o sea, aclarar qué derechos cede el programador o el desarrollador y qué derechos retiene. Y de estos hay un montón de casos. Por ejemplo, empresas, el típico caso que se da es una empresa que le pide a un desarrollador que desarrolle un software determinado para su, no sé, por ejemplo, nos imaginamos de contabilidad o de logística. Y a su vez, para pedir el desarrollo de este software, la empresa le da un montón de información acerca del funcionamiento que tiene su empresa, porque es un software a medida, no sería un enlatado, sino que es un software a medida. Le dice, mira, yo necesito así, porque los proveedores me ingresan de tal manera, o cada tanto, y los productos se trasladan cada tanto, o se trasladan de esta manera. O sea, que en cierta forma le está dando una especie de know-how a la empresa, al desarrollador, para que le desarrolle un software a medida. En general, estos tipos de software se desarrollan, cuando se desarrollan, van a ir juntos con un contrato de confidencialidad o NDA, que ya los vamos a ver también. ¿Qué pasa? Hay muchos de estos casos, ¿eh? Un montón. El desarrollador lo hace, hermoso, pasan 5 años y le ofrece el mismo software a otra empresa. Pues dice, no, yo te lo desarrollé, pero los derechos de propiedad intelectual sobre lo que yo desarrollé son míos. Entonces, como tengo mi derecho de propiedad intelectual, le licencio el software a otra persona. Y la empresa dice, pero pará, vos desarrollaste todo esto porque yo te doy un know-how de funcionamiento de mi empresa. Y vos ahora le estás, todo este conocimiento que yo tengo, que yo te lo transmití a vos para que vos me lo desarrolles a medida, vos ahora te estás ofreciendo a otro. No solamente ofrecer el software, que en todo caso es cosa tuya, sino que le estás ofreciendo un software que estaba diseñado a medida para mi empresa, por lo cual vos le estás dando información sobre el funcionamiento de mi empresa. Le estás regalando todo este funcionamiento que a mí me costó, no sé, 20 años de práctica, de llevar, de traer, de modificar cosas, de ajustar cosas para que mi empresa funcione. Bueno, estos casos existen y hay varios judicializados acá y en el mundo. Entonces, por eso es importante que estas cuestiones queden bien claras en el momento de redactar el contrato, que no queden vagas, porque después vienen los problemas. Por eso, bueno, acá otras consideraciones para tener en cuenta, algunas se las puse. Sin formalidades, bueno, es un contrato que no tiene formalidades por ser innominado o atípico, que significa que no tiene formalidades, que yo lo podría celebrar en forma oral, no lo recomiendo nunca, jamás, o en forma escrita con instrumento privado. No hace falta un instrumento público.
no es requisito. Con que sea un instrumento privado es suficiente y me sirve a mí como prueba. A lo sumo podría certificar firmas por escribano. No es necesario tampoco. Muchas veces suele tener estas cláusulas que se llaman de catch-all, que son cláusulas de integración, que lo que establecen estas cláusulas es que cualquier cuestión que no esté contenida en el contrato, en los términos del contrato, va a quedar afuera. O sea que el contrato es todo lo que el contrato dice. Cualquier otra cosa que se haya celebrado previo, lo que se llama los contratos preparatorios, previos y demás, quedan afuera del contrato. No tienen valor, no integran al contrato, quedan por fuera. Es como, Muchas perdón, veces, sobre todo, como si fuera un listado taxativo de cosas. Si no está en el listado, no va. claro, no, muchas veces vos cuando estás en negociaciones haces lo que llaman precontratos o mails que muchas veces se integran al contrato porque son cláusulas que se... ¿Por qué? Porque en otros contratos dice que todo esto es lo que las partes tuvieron en cuenta al momento de contratar. Entonces, esas cosas, esas cuestiones que se hicieron antes se tienen en cuenta porque de esas cuestiones es las que el juez puede leer, por ejemplo, la causa del contrato porque es lo que las partes tuvieron en cuenta. Entonces, la interpretación del contrato se va a hacer utilizando todos esos elementos que están fuera del contrato. En cambio, cuando se establece una cláusula catch-all, lo que implica es que nada de lo que esté fuera del contrato puede ser considerado para interpretar este contrato. No importa si las partes firmamos un contrato preparatorio, si las partes, no sé, intercambiamos 45 mails, no, yo quisiera esto, no, vos el otro, bueno, entonces, ¿por qué no me pagas tan? Bueno, no me importa todo eso. Si yo eso no lo puse en el contrato, muchas veces se puede poner el contrato como considerandos. Está fuera. Claro. No me sirve para interpretar el contrato. No existe. Ok, bien. Otra cuestión para tener en cuenta que importa, que rige en este tipo de contratos, que lo vamos a volver a ver cuando veamos los contratos, la cuestión más de derecho de autor, es este principio indubio pro autore para la interpretación del contrato. ¿Qué significa esto? Que en caso de que haya dudas acerca de ciertos aspectos del contrato que tienen que ver con la propiedad intelectual del contrato, si hay dudas, si el juez a la hora de interpretarlo tiene dudas, se va a estar por la interpretación que sea más favorable para el autor del software, en estos contratos en particular. ¿Por qué? Porque rige el principio pro autore. Y el software, para nuestra legislación, es considerado una obra protegida por la ley de propiedad intelectual. Entonces, si hay dudas, si hay cosas que están vagas, si no quedó claro si en realidad estos derechos lo tiene quien encargó el software o los tiene quien hizo el software, quien desarrolló, el desarrollador, en caso que sea vago, que esté dudoso el contrato, se va a interpretar a favor del desarrollador como autor de esa obra, de ese software. Y otra cuestión que a veces no se tiene en cuenta, que yo ya se la adelante, es las cuestiones de finales acerca de cómo es la entrega y cómo es la aceptación, que bueno, ya se los mencioné hace un rato. Eso es fundamental. A veces parece que está todo perfecto y hay líos respecto a cuándo es la fecha de entrega, cómo tiene que hacerse la entrega, cómo es la aceptación. Esto en general suele pasar porque los desarrolladores tienen un schedule, un establecido, bueno, en esta fecha te entrego esto, en otra fecha te entrego una beta. Eso me pasa muchas veces con los clientes, sobre todo los que desarrollan juegos. Eh, que nada, se obligan a ciertas entregas y después no llegan con los tiempos y bueno, ya empiezan los problemas. Y a veces en los contratos están medio vago esto, sobre todo los contratos internacionales, no me pregunten por qué, lo hacen súper vago. Entonces, una recomendación, algo que para mí que evita conflictos, es que haya consideraciones, que haya artículos que establezcan en forma clara y precisa cuándo tiene que hacerse la entrega, cómo debe hacerse la entrega y cuándo se considera que el software ha sido aceptado por quien lo encargó. Listo. Así no hay problemas ni posibles reclamaciones futuras. Esperen que salgo porque el contrato de licencia les prometí que hoy no lo íbamos a hacer, lo vamos a ver la clase que viene.